Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que con ganas de aprender. Fíjense que a veces en el proceso de aprendizaje, hablando de aprender, necesitamos desaprender para volver a aprender cosas de la manera correcta. En base a esto que les acabo de comentar, va enfocada esta actividad de hoy, que es borrón y cuenta nueva. Siguiente. Esta lámina ha estado presente en todas las conferencias. ¿Por qué? Porque es lo que mayor común a nivel del boom de redes y con todas las personas que hablan de lo que tiene que ver con control de peso y nutrición. Tenemos diferentes estrategias nutricionales que unas tienen evidencia científica, otras no tienen evidencia científica. Lo ideal es que sepan que cada una de estas estrategias puede ser utilizada en alguna oportunidad durante un proceso de pérdida de peso siempre y cuando sea adaptada a cada persona. Acuérdense que todos somos diferentes, todos somos individuos únicos que necesitamos ser abordados desde ese punto de vista. Siguiente. Y el tema de para bajar de peso también lo hemos venido trabajando desde el principio, que es una formulita sencillita en donde si yo mantengo un gasto que esté por encima de mi ingreso, voy a tener entonces un resultado negativo, es decir, voy a permitir tener una pérdida de peso. Y para ello, si yo vengo consumiendo diariamente unas 2.000 calorías y quiero bajar de peso, debo tumbarme por lo menos entre 500 a 1.000 calorías diarias, ya sea en consumo o en gasto. Siguiente. Es importante durante todo este proceso que entiendan, sobre todo porque ya estamos cercanos a cumplir esa meta que se pautaron y tratar de que esos resultados se mantengan. Entonces es importante saber que cuando hablamos de pérdida de peso, vamos por de 0.5 a 1 kilogramo de peso semanal y eso puede fluctuar dependiendo, como hemos hablado, si somos hombres o mujeres, porque bueno, en el tema masculino pues bajan un poco más cantidad de peso a la semana. Entonces vemos cómo es importante tomar esto en cuenta, porque a veces la gente quiere perder mucha cantidad de peso cuando pasamos mucho tiempo adquiriendo mucha cantidad de peso. Entonces, a veces es injusto con nuestro cuerpo intentar que haga algo para lo cual no está preparado y que puede dejar resultados no tan positivos, y es lo que pasa mucho. Por ejemplo, cuando hay personas que recurren por necesidad médica o por cualquier otra causa a cirugías bariátricas, en donde es tan agresiva la pérdida de peso que vemos que quedan desencajados, que quedan flácidos, que quedan con ciertas características que no son tan vistosas. Entonces, fíjense, es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pérdidas que están por encima de ese kilogramo de peso semanal, puedo caer en el riesgo de o perder mucho líquido y deshidratarme, como utilizan mucho en el área de fisicoculturismo, por ejemplo, o en los deportes de combate, que también es un tema de pesaje que es importante, y también puedo perder masa muscular. Y la masa muscular es la que yo tengo que mantener y preservar lo mayor posible, ya sea a través de la ingesta o a través de la actividad física, porque esa es la que a su vez sigue quemando calorías para que yo siga bajando de peso. Y es la que me hace ver tonificado y es la que me hace ver bien, o sea, a la larga. Y desde el punto de vista mecánico, es la que también me permite moverme adecuadamente y evitar dolores a nivel de estructura ósea importante. Entonces, la idea de adelgazar es eso, preservar la masa muscular, ¿ok? Porque entonces tenemos todas estas consecuencias que habíamos comentado. Además de que también hay un enlentecimiento del metabolismo por toda la alteración hormonal que se produce cuando tenemos una pérdida de peso que no ha sido adecuada, que no es en el caso porque aquí nos hemos preocupado porque eso no suceda. Fíjense cuál es más o menos la progresión de, si hablamos de porcentaje, queremos llevar dependiendo del tiempo. Parece que nos ponemos un objetivo y tenemos un inicio y un fin. Eh, tenemos un porcentaje que podemos evaluar, que alrededor de unos 4 meses, que tengamos un 10% de pérdida de peso es ideal, ¿ok? Pero fíjense, cuando hablamos de aceptable, tenemos un 0.5% del peso corporal a perder, que va más o menos, oscila entre estos kilogramos que comentamos al principio. Si hablamos de razonable, hablamos de que hay un poco más de pérdida de peso, y en el caso de extremos es porque estoy haciendo estrategias que me permiten bajar mucho más rápido. ¿Okay? Siguiente. Parte de lo que queremos abordar acá
cuando les comenté desaprender para aprender, es porque existen muchos mitos, perdón, relacionados con el tema de la alimentación y la nutrición. Entonces se dicen muchas cosas. Y muchos de estos mitos que les traemos el día de hoy es para que ustedes vean cuáles realmente son los que tienen evidencia, porque en muchas de las actividades que hemos hecho han surgido también muchas dudas al respecto. Entonces aquí, por ejemplo, dice que si yo como más, que fue cuando preguntaron, es que tengo que comer varias veces para yo acelerar el metabolismo. Por mucho tiempo se pensó que esto era así, que si yo comía varias veces al día o mayores cantidades, yo iba a tener un mayor metabolismo porque para quemar calorías, para quemar calorías y metabolizar, a su vez necesito usar calorías. Mi cuerpo necesita para activar esos procesos eso. Entonces se creía que eso funcionaba. Fíjense que ahora la postura de International Society of Nutrition nos habla de que realmente no hay un cambio en la composición corporal cuando nosotros aumentamos la frecuencia de consumo de los alimentos o comemos más. No hay alteraciones en el metabolismo, no cambia la tasa metabólica basal, por lo cual pues, realmente me sirve es para evitar episodios de ansiedad o de atracones que pueda tener por pasar mucho tiempo sin comer, pero no porque eso altere mi metabolismo. Y podría ayudar a disminuir eso, ayudarme el tema de la saciedad. Ok, fíjense que hay varios estudios en donde se han analizado, tanto en humanos como en animales, y se ha visto que no es bueno tampoco hacer pocas comidas al día, como mínimo unas 3 comidas diarias, como 3 comidas principales al día. Pero realmente que vaya a tener un efecto en el peso, no lo tiene. Siguiente. Eh, una pregunta también muy frecuente. Me pasó ayer casualmente, me dice, yo no puedo hacer ejercicio hasta que no baje de peso, por lo cual cuando vaya a entrenar tengo que hacer ejercicio de cardiovascular y no puedo hacer pesas. Porque entonces la grasa, el músculo, la grasa se me va a transformar en músculo y el músculo en grasa. No, son dos tejidos diferentes y son dos compartimientos diferentes que funcionan diferente y actúan diferente en el organismo. Entonces, porque yo haga ejercicios de fuerza, yo no voy a endurecer la grasa ni voy a transformar esa grasa en músculo. Yo necesito perder la grasa y para ello necesito activarme. Entonces, eso no va a pasar, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Siguiente. Los carbohidratos son los que más calorías aportan. Es muy común. Yo me voy a quitar los carbos, yo voy a hacer una dieta baja en carbohidratos porque siento que eso es lo que me engorda. Y eso va a depender de la actividad física de cada quien. Porque una persona que tiene una actividad física intensa necesita de los carbohidratos para obtener energía, pero una persona que está sumamente sedentaria va a tener que limitarlos un poco más. Fíjese en cuanto al tema calórico. ¿Cuánto aporta? Porque dicen, no, aporta más calorías. Realmente no aporta más calorías. Un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, que es la misma cantidad de lo que aportan los carbohidratos. Entonces, a la larga, ellos aportan la misma cantidad de calorías. Y en el caso de la grasa, ellas sí aportan más kilocalorías. Un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces, vemos cómo está la distribución de los nutrientes y el aporte calórico. No solo importa el qué como, sino como yo siempre les comento, en qué cantidad lo como, con qué frecuencia la como, en qué hora del día lo como, todos esos factores influyen. Y hasta la manera como preparo los alimentos. Siguiente. Comer más proteínas porque los carbohidratos me van a generar un hiperinsulinismo en el caso de que queremos, porque tenemos un problema de insulina previo asociado a mi exceso de peso, o porque realmente yo quiero evitar un hiperinsulinismo porque eso está asociado al almacenamiento de tejido de grasa o de tejido adiposo en la zona abdominal sobre todo. Entonces, fíjense que no solo los carbohidratos estimulan la liberación de insulina. La insulina es una hormona que se libera en el organismo cuando hay una ingesta de alimentos. No importa cuál sea el alimento. Necesita activarse para hacer que esa azúcar o esa glucosa que entra al torrente sanguíneo sea captado por la célula, le dé energía y le diga al cerebro, ya estoy bien, es suficiente, tengo suficiente energía, no vamos a comer más, ¿ok? Entonces vemos cómo también tanto los carbohidratos como las proteínas pueden afectar el índice glicémico, por lo cual surgió también una estrategia nutricional del conteo de carbohidratos o del conteo de, de alimentos que elevan
la insulina o el índice glicémico de los alimentos, y realmente esto quedó muy en desuso para la población en general. Se trabaja más para una población que tenga diabetes, prediabetes y que necesite controlar un poco esta parte, porque es muy ambiguo el índice glicémico de los alimentos porque cambia mucho dependiendo del alimento y de la manera que se cocine. Entonces, por eso no es una estrategia muy útil y segura para llevar a cabo. Ven entonces cómo indistintamente el índice glicémico del alimento, vamos a ver que puede afectar o no el valor de insulina o el tema del control de peso que en ese momento se quiere tener. Siguiente. Las dietas bajas en carbohidratos son mejores. ¿Okay? Las dietas bajas en carbohidratos son una estrategia más que pueden ser utilizadas dependiendo de cada persona y que le funcione. Porque, insisto, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Entonces, se ha visto cómo las dietas bajas en carbohidratos respecto a las dietas convencionales, el riesgo que tienen, como la mayoría de las dietas, palabra dieta, no alimentación saludable, no cambios de alimentación, sino la dieta, que es como la tenemos codificada, y nos estresa y nos genera ansiedad en muchas ocasiones. Entonces, respecto a la dieta convencional o la alimentación convencional, tiene una baja adherencia. Entonces, la mejor estrategia nutricional para cada persona va a ser aquella que ustedes puedan mantener en el tiempo. Por eso me encantó que la semana pasada varias personas comentaron y se acercaron para decirme, a mí me funciona esta estrategia, a mí me funciona esta estrategia, a mí me funciona esta estrategia. Cuando nosotros comenzamos a escuchar nuestro cuerpo y a entender y a ser conscientes de la alimentación, de eso que hablábamos de alimentación intuitiva, entonces nos vamos a dar cuenta que podemos poner en práctica lo que es ideal para nosotros y no el colectivo, lo que todo el mundo dice que está de moda. Siguiente. Es muy común escuchar también, no, antes de iniciar un plan de alimentación, yo debo desintoxicarme, desinflamarme y todo esto. Si bien es cierto, ya el hecho de que tú hagas cambios en la alimentación, ya eso te va a generar un proceso de desinflamación y de desintoxicación. Fíjense que la teoría que nos dice que los jugos detox o las dietas detox nos van a permitir depurar el organismo, que a su vez me van a ayudar a eliminar grasas porque entonces son termogénicos y entonces me ayudan a quemar más grasa, porque entonces eso me va a ayudar a bajar de peso y voy a obtener ciertos nutrientes y eso me va a permitir estar bien a largo plazo y lograr mi objetivo. Pero realmente, ¿qué es lo que puede suceder cuando yo solo recurro a hacer una comida principal, por ejemplo, y de resto me guío con puros jugos? Cualquiera que sea la combinación de los jugos, ya sea vegetales o frutas o vegetales y frutas. Entonces puedo tener un déficit de nutrientes porque acuérdense que no existe un alimento que tiene todos los nutrientes, sino para ello necesito una alimentación variada. Y está también un efecto rebote. Cuando yo me deje de tomar el juguito, la merengadita, la cosa, se acabó porque volví a mis nuevos hábitos y otra vez voy a recuperar el peso que perdí en ese momento. Realmente no es una pérdida de peso real. Obsesión por el tema del peso. ¿Por qué? Porque voy a estar pendiente de, hoy no me tomé el juguito porque me invitaron a desayunar, a cenar, lo que sea, y entonces estoy estresada porque ya yo sé que eso implica que voy a aumentar unos gramos ese día. Y también está un tema de que pueden ser costosos. Entonces, fíjense que, ¿cuáles pueden ser los riesgos de? Yo no digo que no pueda ser útil en algún momento. Fíjense que cada estrategia puede tener una utilidad muy particular en algún momento de algún cambio de alimentación que vaya a tener una persona. Pero todo tiene su inicio y su fin, porque cuando, insisto, no damos algo distinto al organismo, el organismo lo acepta como común, por lo cual, ¿para qué yo voy a hacer algo diferente si tú no me estás dando o obligándome a hacer algo diferente? Entonces tenemos un riesgo de, y lo veo mucho en consulta, que comienzan a tomar jugos y entonces no solo está el tema de deficiencias de ciertos nutrientes, porque los jugos no tienen todos los nutrientes que se necesitan, sino también que vemos cómo hay un problema, sobre todo de toxicidad por metales. ¿Por qué? Porque nuestras verduras, nuestras frutas, con el tema de los pesticidas y todo esto, lo como crudo con mayor frecuencia y eso me expone más a mi cuerpo a ese tipo de compuestos, que a su vez no son saludables. Yo estoy forzando a mi organismo a trabajar más, estoy sobrecargando más el hígado para depurar, estoy sobrecargando más el riñón, o sea, es una práctica que no puede ser tan saludable a largo plazo. Y también entonces
puedo generar litiasis renal o cálculos. ¿Por qué? Porque esos alimentos generalmente son jugos verdes que son cargados en ácido oxálico, que generan entonces cálculos de oxalato de calcio, que después es un dolor de cabeza, sobre todo para aquellas personas que tienen predisposición de eso. Siguiente. Cuando entreno, mi cuerpo solo utiliza las proteínas, por lo cual yo necesito comer proteínas. Lo demás no es importante. Es muy común ver que la gente está haciendo dieta y comienza a estar más activo, a ir al gimnasio y decide que no necesita los carbohidratos. Y a veces esto no es tan adecuado porque si el organismo no tiene la cantidad de carbohidratos necesario para poder utilizarlos en forma de energía, a la hora de la verdad no va a haber una regeneración del tejido muscular, por lo cual no va a haber lo que queremos, que es una ganancia de masa muscular, sino que al contrario tiende a haber incluso una pérdida. Entonces vemos cómo en estado de reposo mi organismo utiliza trazas de proteína, utiliza mayormente carbohidratos y grasas. Se activan esos procesos de degradación para utilizar lo que yo tengo guardado en mi cuerpo. Cuando, dependiendo del tipo de intensidad o del tipo de actividad física, voy a usar una reserva u otra reserva. Entonces, si son ejercicios de resistencia mediana, normal, estoy caminando, estoy corriendo, estoy trotando, bicicleta, todo esto, fíjense que igual necesito carbohidratos para poder funcionar. Si estoy haciendo ejercicios de una intensidad un poco mayor, donde el consumo de oxígeno sea mayor, voy a necesitar más carbohidratos todavía. Y así, si le subo más la intensidad. Entonces, ustedes ven que cuando hablamos de ejercicio, realmente mi cuerpo no utiliza las proteínas, realmente mi cuerpo necesita las reservas de glucógeno para poder activar en ese momento. Por eso aquellas personas que no hacen una dieta adecuada y se sobreentrenan o entrenan intensamente, vemos que siempre están cansados, somnolientos, o sea, que no parecen zombies, por decir así, ¿ok? Siguiente. Más proteínas es sinónimo de más músculo. Es decir, yo tengo que comer más proteínas si yo quiero generar una hipertrofia muscular. No siempre es así. Fíjense que la cantidad extra de proteínas que podamos ingerir no necesariamente es depositada como fuente a nivel del tejido muscular. Puede ser una vez que se ha usado en las funciones de lo que tiene que ver con crecimiento, regeneración celular, mantenimiento, reparación de tejido, ello se va a convertir en exceso en carbohidratos. Por eso a veces las dietas sumamente hiperproteicas por encima de lo que esa persona necesita va a conllevar un aumento de peso a largo plazo. ¿Por qué? Porque el organismo solo va a usar los aminoácidos que necesita para la reparación y síntesis de tejido y lo que sobre va a activar mecanismos que hacen que esas proteínas se transformen en carbohidratos y se almacenen a nivel de glucógeno o del tejido adiposo si se transforman también en grasas. Siguiente. Tomar agua me va a ayudar también a perder peso. Si tomo agua, voy a bajar de peso. Fíjense que siempre digo esto de manera jocosa. Los únicos que no necesitan comer y beben agua son las plantas. Y sin embargo, así hay que ponerles abono y hay que ponerles sol. Por lo cual, un ser vivo necesita alimentarse y no solo beber líquidos. Beber líquidos es importante porque no hay evidencia que diga que va a variar en el peso, pero sí es importante porque de alguna manera esto me va a permitir eh, tener más saciedad, evitar esa necesidad de comer o tener más llenura mientras llega mi hora de comida. Entonces, sí tiene un beneficio es desde el punto de vista de mantenerme hidratado, de que mis riñones funcionen bien, de que no tenga esa hambre y es importante identificar cuando hay sed y cuando hay hambre, porque a veces confundimos entonces la sed por ganas de comer. Siguiente. Las frutas son malas, creo que las preguntaron en alguna oportunidad. Las frutas son dañinas. Fíjense que la Revista Española de Obesidad establece que el problema no es la fruta, el problema es las raciones. En la charla anterior hablábamos del tema de las raciones. Es importante saber que si yo como poco de algo no es bueno, pero si como mucho de algo tampoco es bueno. Debe haber un equilibrio, así como vimos en el tema del el gasto y el ingreso energético en el organismo. Entonces, el consumo alto de frutas y hortalizas
está asociado a un menor incremento de peso en adultos a largo plazo. Forman parte y siguen formando parte de una alimentación saludable y balanceada que me permite obtener vitaminas, minerales, nutrientes, oligoelementos y todo esto. Entonces, la recomendación es, para aumentar de peso, que yo debo tener, para no aumentar de peso, perdón, debo tener dentro de mi alimentación frutas y vegetales en las raciones correctas y en las horas correctas. Siguiente. Ok. Para controlar el peso debo comer variado. Fíjense que habíamos comenzado, hemos conversado en varias oportunidades precisamente eso. Yo necesito, díganme. Estrategias nutricionales abocadas a desplazar un nutriente, a diferencia de otro. Porque la keto baja los carbohidratos, porque la hiperproteica baja los carbohidratos y las grasas, porque entonces las muy hipograsas incrementan las otras. Necesitamos un equilibrio. Eso incluso puede ser flexible dependiendo también de cada organismo. Entonces, la restricción en la variedad dentro de todos los grupos de alimentos puede ayudar con el consumo de una dieta baja en energía y el mantenimiento en la pérdida de peso a largo plazo en pacientes obesos. Pero es restricción desde el punto de vista de porciones, no desde el punto de vista de grupos de alimentos. Siguiente. Entrenar en ayunas es mejor. También surgió la pregunta. Y fíjense que este es el mejor ejemplo sobre el entrenamiento en ayunas. ¿Ok? Los atletas de sumo son, aunque ustedes no lo crean, ellos llevan una alimentación con ayunos prolongados durante todo el día y con altos consumos energéticos durante horas de la noche. Ellos pasan todo el día sin comer nada, lo único que beben es agua y beben infusiones y luego en la noche pueden consumir hasta unas 5.000 calorías más o menos. Este, esta manera de comer favorece que haya un incremento de peso en donde los depósitos de grasa no sean a nivel visceral, sino que sean a nivel del tejido como tal adiposo, pero que no genere un riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense que el hecho de hacer ayunos prolongados tampoco nos ayuda. Eso va a depender de cada quien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Entrenar 5 horas en ayuna. Hay personas que dicen, yo no como porque siento que tengo fatiga, estoy muy lleno, no rindo. Eso está bien, pero necesitas por lo menos un snack pequeño. Una fruta, quizás un jugo, un fruto seco, algo que te permita tener esa energía de impulso al momento del ejercicio. Y luego, pues, te sientas y haces tu desayuno o tu merienda o tu cena, depende de la hora que entrenes, de una forma más tranquila. Tiene Tienen mucha masa muscular ellos, aunque ustedes no lo crean, ellos tienen una cantidad de masa muscular importante, por eso es que son tan fuertes y el contacto es tan intenso en el momento de la competencia. Realizan entrenamientos muy intensos, pero en ayunas controlan el consumo de grasas, realmente lo que comen es comida, o sea, proteínas, carbohidratos, no es que comen mal, no están gordos porque comen mal en ese sentido, pero comen más de lo que gastan porque esa es la idea para poder formar ese cuerpo que permite estar en esa disciplina. Entonces, por eso, a pesar de lo anterior, no bajan de peso. Entonces, yo puedo matarme de hambre todo el día, pero luego llega un momento en que activo procesos de estrés en el organismo porque el organismo necesita comer para funcionar. O sea, a veces ayunos muy prolongados pueden ser contraproducentes porque luego el organismo, cuando tú le des la comida, lo que va es activar los procesos de guardar, porque acuérdense que hay algo que es memoria, así como tenemos memoria nosotros y memoria muscular, el cuerpo tiene memoria de las situaciones a las cuales están sometidos. Entonces, si tú constantemente lo dejas en un ayuno y va a decir, no, ella me va a dejar, ella o él me va a dejar en huelga de hambre, yo necesito guardar una reservita, un guardadito para cuando no me dé comida. Y ese guardadito cada día es mayor y entonces comienza a aumentar de peso. Siguiente. Se piensa que ahorrar el azúcar muscular mantiene la glicemia estable. Nosotros tenemos que tener reservas energéticas a nivel muscular cuando yo quiero estar activo, porque si no, no rindo. Me voy a quedar a media marcha sin combustible durante el proceso de actividad física. Entonces, por eso es importante consumir también los carbohidratos en su justa medida y unos carbohidratos de calidad. Además, esto me va a generar que luego yo tenga más hambre.
Hay gente que dice, no, yo comienzo el ayuno y entonces ya después no tengo hambre, me siento mejor, pero hay gente que no, que más bien entonces hace ayuno y luego quiere comer más. No come en el día y el día a día, las actividades y el estrés no le permiten tener hambre y de repente se están muriendo de hambre y se quieren comer todo cuando lleguen a altas horas de la noche. No hay diferencias desde el punto de vista si desayunan o no. Incluso ya hay estudios probados que dicen que realmente entrenar en ayuno no hace que haya una diferencia desde el punto de vista ni de pérdida de grasa ni de masa muscular, ¿ok? O sea que realmente es porque la gente se siente cómodo haciéndolo, no, pero no porque va a tener un beneficio en ese sentido. Y también está el tema de estrategias, como hablamos, psicológicas versus fisiológicas, porque hay personas que no les gusta, porque no se sienten cómodos haciéndolo y están más tranquilos, pues, entrenando en ayunas. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Siguiente. Otra cosa muy común es decir, el test de alergia es lo último que me permite controlar. O sea, si yo me quito alimentos que se supone que están positivos en el en un panel de alergias, yo voy a bajar de peso. Si bien es cierto, las alergias alimentarias condicionan a procesos inflamatorios que me pueden generar hasta un aumento en el peso, si hablamos de peso, no de composición corporal, de aproximadamente unos 3 kilos, no van a ser los causantes de 10, 20, ni 15, ni 30 kilos de más que yo tenga. Por lo cual, es importante excluir temporalmente esos alergenos de mi alimentación para yo desinflamarme y desensibilizarme, pero no los puedo utilizar como una estrategia para siempre para bajar de peso porque no va a funcionar. Siguiente. La mejor es la dieta según el tipo de sangre. ¿Okay? Se habla de como nutrición y todo esto, diciendo que dependiendo del grupo sanguíneo, yo tengo que comer que si proteínas o grasas, todo el cuento. No hay realmente unas evidencias científicas que afirmen que yo voy a tener cambios en mi composición corporal y en mi peso corporal si yo como cierto grupo de alimentos no relacionado con mi grupo sanguíneo. Siguiente. Me voy a poner una faja porque yo hoy voy a disminuir un montón de centímetros y ves a la gente forrada que hasta con papel emboplado. Entonces realmente eso no funciona porque nosotros no vamos a hacer que la grasa salga por los poros, eso no va a salir por ahí. Y sudar es una cosa y quemar grasa es otra. Por lo cual lo único que voy a generar es una deshidratación local. Cuando yo me mido voy a tener unas circunferencias menos, pero luego cuando vuelva a consumir líquidos eso se desaparece. Y esas son muchas de las estrategias que utilizan mucho, sobre todo los centros estéticos, para hacer un boom psicológico a las personas de que ciertas cosas están funcionando. Entonces, no utilicemos, no es necesario, si la quieres usar por postura, porque te quieres ver cool o lo que sea, chévere, pero no porque realmente va a funcionar para quemar grasa en ese lugar en particular. Y además eso te genera más calor, estás reteniendo más humedad, más calor, infecciones, irritación, hongos, en fin. Realmente no son tanto los beneficios. Siguiente. Eh, Esto también es importante. Analizar y ser consciente de lo que puede ser real o no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo muchas cosas. Entonces tenemos gente que lo importante es vender. Los especialistas en marketing saben que yo lo que quiero es vender un producto, una estrategia o algo que a mí me genere de por sí un ingreso o fama, qué sé yo. Muchas de las cosas que utilizan los influencers para estar en tendencia. Entonces vemos cómo si es demasiado bueno, eso no me suena. O sea, realmente puedo perder tantos kilos, a menos que haya una explicación que me diga que el por qué yo voy a perder esos kilos. Entonces siempre tenemos que ser suspicaces en ese sentido y pregunten y pregunten y pregunten cada vez que ustedes vayan a evaluarse y quieren hacer algo diferente en su cuerpo o en su alimentación. Entonces debe generar sospechas. ¿Por qué? Porque entonces comienza a hacer gente, vemos estos comerciales sobre todo extranjeros, en donde es un bombardeo y lo repiten y lo repiten y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir, porque tratan de llegar al subconsciente y meter y fijar esa idea para que tú creas que eso que están diciendo está bien. Y no siempre es así. Entonces siempre hay que utilizar la lógica y el razonamiento. Siguiente. Un buen programa de peso entonces, ¿qué necesita? Una velocidad decente de pérdida de peso, reducir la ingesta de calorías versus el gasto, tener una actividad de física regular, que es lo que ustedes han ido haciendo durante todo este programa, eh, mantener un comportamiento desde el punto de vista hacia mis alimentos, de cómo debo yo familiarizarme con mi alimentación y concientizar mi alimentación, evaluar cambios que sean
progresivos y saludables y que puedan ser mantenidos en el tiempo, que sea flexible, porque no vas a llegar a esa hora, vas a comer esa hora, vas a hacer eso esa hora. No, aquí a veces cada quien necesita funcionar a su ritmo, no depender de medicamentos, porque al dejar de comer a tomar el medicamento, pues la magia se acaba. Que sean hábitos saludables, que además puedan llevar día a día y que también tengas asesoría de gente que sabe. Siguiente. Cuando hagas un plan, ¿qué debo hacer? Tengo que saber cómo puedo evaluar que estoy haciendo un buen trabajo. Si estoy cansado todo el tiempo, agotado, somnoliento y siempre tengo hambre, eso no me está funcionando. Porque yo tengo que estar cómodo y sentirme bien. Entonces tengo que sentirme con energía, comienzo a dormir mejor, siento que estoy más activo, más concentrado, no estoy irritable, estoy bien, me siento más productivo, rindo más, estoy mejor con mi entorno social. Mi vida sexual también mejora porque tengo más energía, más líbido, más salud, y también estoy comiendo de manera más sana. Siguiente. Eh, es importante también considerar que existen superalimentos que yo los puedo incluir dentro de mi alimentación, que además entienda que si hago pesas no voy a endurecer la grasa, que también entienda que si voy a hacer abdominales no voy a bajar la grasa abdominal, porque eso no funciona así, la grasa no va a hacer lo que yo quiera, ¿ok? Que la carnitina me va a ayudar a quemar grasa, no, eso tampoco funciona, o sea, entender que hay cosas que se han manifestado, que se han puesto en el mercado por un tema de moda, no porque funcionen, ¿ok? Cuando hago ejercicio solamente voy a perder grasa. No siempre es así si mi rutina de entrenamiento no es buena y mi alimentación tampoco, también puedo perder masa muscular. Eh, los dispositivos son exactos en cuántas calorías quemo y cuánto camino y todo el cuento. No, no siempre, siempre tienen un sesgo allí que no son tan exactos. Si como solo light, yo puedo comer todo lo que quiera. No, porque aun y cuando el alimento sea light, es que es bajo en algún ingrediente o nutriente. El resto los va a seguir teniendo, ¿ok? Como todo el aceite de oliva que quiera. No, porque ya vieron que un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Entonces, porque sea sano el aceite no quiere decir que no es calórico. ¿El gluten engorda? No, el gluten va a ser inflamatorio para aquella persona que no lo digiere y que no lo asimila. El resto de la gente, pues a lo mejor le va súper bien siempre y cuando controle la cantidad de gluten que consume en su dieta. ¿Los edulcorantes suben la insulina? Depende. Hay unos que son calóricos, hay otros que no son calóricos, entonces eso va a depender de lo que se utilice. Siguiente. Fíjense que esto es muy importante porque, primero, porque ustedes están a punto de terminar una actividad maravillosa que me parece fabuloso como parte de apoyo de Empresas Polar para su gente, porque gente más sana, gente más productiva. Y como vieron, ustedes se les ha guiado para que hagan un programa que cumple con todas las características que acabamos de mencionar. Tienen asesorías tanto de nutrición como servicio médico, como de ejercicio y les ha ido por eso también. Además, la vida es muy corta, solo se vive una vez. Cada minuto, cada momento, cada minuto, cada segundo, no podemos ir atrás. Ya pasó y ya lo vivimos. Entonces necesitamos saber que no solo tengo que enfocar, sino desde el punto de vista de cuidarme hoy, desde hoy en adelante. Porque como digo yo siempre, el, el, el pasado ya no vuelve, el futuro es incierto, pero el hoy es lo que yo estoy viviendo y es lo que tengo que disfrutar y cuidarme para el futuro. Entonces, necesitamos saber que puedo cambiar mis hábitos, puedo cambiar mi destino, puedo cambiar mi salud cuando yo tomo la decisión, las decisiones correctas. Gracias.